sobre nuestras vidas. Dios, te honramos, te exaltamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Sea tu nombre glorificado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre. Dios, ahora, Señor amado, te rogamos que nos enseñes a través de la meditación de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser consolados, Señor, a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este servicio de domingo 10 de octubre del 2021 que hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Gracias también a los hermanos que nos están acompañando a través de las redes. Dios les bendiga a ellos. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que iniciamos en este año de 2021 titulado El bautismo de poder, y estamos haciendo un recorrido por todo el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, para mirar la importancia, la necesidad que hay de ser bautizados por el Espíritu Santo según las manifestaciones que él quiera darnos. Hemos estado, hermanos, desde el capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles hablando, y ahora estamos, hermano, continuamos hablando acerca del capítulo número 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos, hermano, viendo a Saulo de Tarso, llamado Pablo. Saulo de Tarso, ese es el nombre en hebreo. Saulo, Tarso es el lugar donde él nació, y Pablo es el mismo nombre, Saulo, en hebreo. Entonces, hermano, hemos estado viendo la importancia que hay en este recorrido, y al hablar de Pablo, una de las cosas que estoy muy interesado es de que podamos conocerlo en esencia, lo que él era, para ver, hermanos, cómo el Señor lo rescató, cómo el Señor se le reveló a la vida de él, y cómo el Señor finalmente lo utilizó. Y para ello, hermanos, hemos estado viendo algunos antecedentes de Pablo, algunos detalles importantes. Recuerde que estuvimos hablando de estas 7 características que tienen que ver con la vida de él, y la he puesto ahí en el proyector, hermano, para que lo tengamos siempre en consideración. Él fue una persona que fue instruido bajo la doctrina de Gamaliel, que fue un personaje muy particular en aquel tiempo, que por cierto por aquí tengo unos versos, y lo quiero leer así rápido, hermanos. Hechos capítulo 5 verso 17. Menciona acá que dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos. Esa es otra secta, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de eso, de la religión, de la secta, y de la secta de los saduceos. Dice: ellos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote
les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿cómo? Gamaliel, ahí está. En los problemas antes de la conversión de Pablo con los discípulos del Señor, aquí hubo una circunstancia bastante difícil y aparece Gamaliel, un fariseo, ¿verdad? Pablo, que era de la secta de los fariseos, y este Gamaliel era de la secta de los fariseos. Entonces se levantó en el momento que los querían matar a los apóstoles. Este Gamaliel dice doctor de la ley, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que era un hombre cerebro eminente en aquel tiempo de la ley del Señor, ¿verdad? En otras palabras, del Antiguo Testamento. Y se levantó él, dice, era venerado en todo el pueblo. Eso nos da una idea quién era Gamaliel. Y mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejáoslos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién fue el que dijo ese consejo? Gamaliel. Y el pobre Gamaliel, con todo su doctorado, no sabía dónde Dios se estaba moviendo en ese momento. Y vino y aconsejó a los que sabían dónde Dios se estaba moviendo a que dejaran eso a un ladito, porque con el tiempo a ellos les podía pasar lo que le pasó a otros, que cuando ellos se levantaron y trajeron mucho pueblo, y cuando ellos murieron, aquello se desvaneció. Entonces dice aquí la Biblia que en el verso 40, y vinieron con él, y llamando a los apóstoles. ¿Quiénes venían con él? ¿Quiénes eran? Gamaliel con otros hombres vinieron y llamaron a los apóstoles. ¿Para qué? Para darles una tarjetita de regalo. ¿Qué tarjetita le dan a los que le sirven con fidelidad al Señor? Parece que no hubo amén. Nadie quiere estar ahí en ese pellejo. Pero dice aquí: y vinieron con él y llamando a los apóstoles, verso 40, después de azotarlos. Mire qué regalito ¿verdad? Después de azotarlos, les intimidaron. A veces a nosotros nos intimidan para que ya no vengamos al culto. Nadie dijo: hombre, para que solo a mí me intimida. El enemigo, los compañeros del trabajo, la familia, el diablo, los demonios, siempre buscan la manera de intimidar al Hijo de Dios para que se aparte de los caminos del Señor. Siempre, siempre. Y
Y aquí a ellos los azotaron para que se dieran cuenta que a la próxima les iba a ir peor. Los azotaron, los intimidaron y los aconsejaron para que se desanimaran. Hay consejitos que a nosotros nos desaniman, hermano. Hay consejos que no nos animan, nos desaniman. Y le dieron de 3 a los apóstoles y los dejaron libres. Verso 41. Y cuando ellos salieron, tiraron la toalla. Como muchos lo han hecho en el pasado. Dice, y salieron de la presencia del concilio bien tristes, desanimados y con ganas de no volver otra vez más a hacer culto. Así dice su Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esas enseñanzas, hermano? Muchas veces. Dice que salieron gozosos. ¿Cuándo es que nosotros vamos a ir cargados de pruebas, llenos de gozo al culto? Y uno dice, hermano, qué gozoso lo veo, pareciera como que se ganó la lotería. No, hermano, estoy gozoso por las pruebas que me llegaron este día. Dice que salieron gozosos, porque este gozo, hermano, este gozo no viene de la carne. Este gozo no viene de la carne, porque después que le han metido una pela a alguien, hermano, y lo han dejado marcado la espalda, y lo han amenazado, lo han insultado y lo han intimidado, hermanos, después que le hacen eso a uno, a nadie en la carne, hermanos, se le ocurre ponerse a reír de lo que le han hecho. A nadie. Pero aquí, hermanos, a ellos les entró un gozo que ese sí no venía de la carne, ese venía del cielo. Y hay, hermanos, cosas en la vida de nosotros que nos producen exactamente lo mismo. Y allí es donde nosotros necesitamos que el Señor nos envíe un gozo especial del cielo. Si ese gozo no llega, hermanos, ¿verdad? Va a ser bien difícil que usted venga a un culto fingiendo que está contento con una montaña de problemas detrás de usted. Va a tener que fingirlo y va a tener que taparlo para que los hermanos no se den cuenta. Pero cuando el Señor pone sobrenaturalmente un gozo, hermano, puede tener usted 2 montañas de problemas y a usted no le va a importar porque usted se va a estar gozando por lo que hace para el Señor. Dice aquí la Biblia que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días, hermano, mire que ni ganas, hermano, si es que es increíble. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ese era Gamaliel. Ya entendemos quién era Gamaliel. Y cuando Pablo dice, fui adoctrinado, fui enseñado, instruido bajo las clases de Gamaliel. Para Pablo era un orgullo. No sé si, hermano, a usted le gustaría ir a graduarse de la escuela de Gamaliel hoy en día y salir con un título honorífico, con un doctorado, hermanos, con una maestría de la escuela de Gamaliel. ¿A alguien le gustaría hoy en día? Gloria a Dios porque los quedaron callados, hermano. Porque hoy en día saldría usted con una doctrina un poco torcida, un poco torcidita nomás. Solamente que no creerían en el Señor Jesús, no más eso. Y otras cositas chiquititas. Pero en aquel momento, hermanos,
tener un título de la escuela de Gamaliel, que era una gran cosa, nos vamos a dar cuenta que más adelantito vamos a ver que Pablo dice, todo lo que para mí era por gran estima, ahora lo tengo. ¿Por qué? Hasta lo sabemos de memoria, lo tenemos, decía Pablo, lo tengo por basura. ¿A fin de qué? A fin de que nadie me interrumpa mi aprendizaje con el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ese era Gamaliel. También, hermanos, en ese tiempo, bueno, Gamaliel estaba en los tiempos de los apóstoles, antes en los tiempos del Señor Jesús, había otro individuo de la misma categoría llamado Nicodemo. No está aquí, pero quiero hacer un paréntesis. Juan capítulo 3, verso número 1. Había un hombre de los fariseos, también era de la misma de la misma secta, de los fariseos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Vea las palabras honoríficas que le dan a estos personajes. Un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Rabí qué significa? Es una palabra abreviada de rabino. ¿Y rabino qué significa? Maestro. Muy bien. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, usted puede ver a Jesús como maestro, pero no como salvador. Usted puede ver a Jesús de muchas maneras, como el que le provee, como el que le soluciona los problemas, como el que lo sana, como el que le enseña, pero también puede verlo como el que lo salva de sus pecados. Y dice, has venido como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A qué señales se refería? A los milagros. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado, porque también el diablo hace milagros. Entonces, pero él le atribuye a los milagros, ¿verdad? No al diablo, a Dios. Otros, más adelante en los evangelios, le atribuían a Jesús los milagros que venían del diablo. Entonces, pero esa es otra cosa. El capítulo 12. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esa frase lo tumbó. Porque cuando viene un maestro con otro maestro, ¿qué hablan? ¿Cómo? Hablan maestría, pero un lenguaje así más vulgar. Cuando viene un mecánico con otro mecánico, ¿qué hablan? Cuando viene uno que es especialista y habla con otro especialista, ¿qué hablan entre ellos? ¿Mm? Hablan lo mismo, pero hay algo ahí en esa plática. Cuando viene alguien y le dice, mira, yo tengo un Mercedes, yo tengo dos. ¿Qué hablan entre ellos? ¿Ah? Ajá, pero ¿qué hablan entre ellos? Hablan del tema, ¿verdad? Común entre ellos, pero ¿en qué tono lo hacen? Ahí está, muchas bien, gracias. Hablan solo grandezas. Hablan cosas de jactancia. Yo me adoctriné con esta persona, y el otro dice, pero yo me adoctriné y me gradué de la otra escuela, y el otro, y son grandezas y grandezas y grandezas y grandezas. Entonces vino uno que era grande entre los judíos a hablar grandezas con el Señor, y el Señor lo puso quieto ahí mismo y le dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Lo desarmó.
lo desarmó completamente. Y él ya no pudo, Nicodemo ya no pudo hablar de grandezas, sino que lo que el Señor le dijo se le quedó en la mente dando vuelta, buscando la interpretación en todo el vasto conocimiento que él tenía y no lo encontraba. Se quedó su mente como las computadoras que se quedan dando vueltas, pensando, y uno dice finalmente está pensando demasiado, como que se trabó la computadora, apagarla y volverla a conectar a ver qué sucede. Y la mente es de Nicodemo, con todo el conocimiento se quedó dando vuelta, porque el Señor le dijo de un solo lo puso quietecito. Si no me hables de tu conocimiento, ni quiero saber de tu grandeza ni tu título. Si tú no naces de nuevo, con todo lo que tienes, al cielo no vas a entrar. Y Nicodemo entonces le dijo, ¿y cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo, hermano? Y empezó a decir palabras que hoy en día para nosotros serían palabras un poco ridículas, porque nosotros ya lo sabemos y ya pasamos por esa experiencia. Y entonces el Señor dice, Nicodemo verso 4, que le dijo, ¿cómo uno puede nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido la carne, carne es; lo que es nacido el espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo le hizo una pregunta al Señor y el Señor le tuvo, en vez de responderle, le respondió con una pregunta. Como quien dice, te voy a poner un espejo y mírate tú mismo. Tú eres maestro en toda la nación de Israel. Y no sabes de qué yo estoy hablando contigo. Verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Uy, ¿qué le dijo ahí? Lo que yo sé hablo, pero tú hablas cosas que ni tú mismo sabes de qué estás hablando. Y dice verso 12, si yo te he dicho estas cosas tan sencillas y no me las entiendes, ¿qué tal si te hablo de los misterios del reino de Dios? Y mire, la conversación se cortó. Entonces aquí tenemos a otro hombre llamado Nicodemo, que era del mismo calibre de Gamaliel. Bien, entonces continuemos, hermano, hablando sobre esto. Al hablar de Pablo, que tenía su religión, ¿cuál era? Judía. Religión judía. Acuérdense que la palabra religión en el original es la misma palabra para culto. La palabra, hermanos, religión en el original griego se refiere a el tipo de ceremonia que se hace para adorar, para exaltar a un Dios. Entonces, él era de la religión judía, es decir, en otras palabras, él pertenecía a la manera como Dios les había instruido a los judíos para que lo adoraran a él. A eso él pertenecía, pero que él era estaba inclinado en la secta de los fariseos. ¿Qué es secta? Es algo que se desune, es un grupo, es un tipo de doctrina que se desmembra, sale de la religión judía. Entonces, es decir,
Pablo, hermanos, en pocas palabras, los fariseos, el grupo de los fariseos, como los demás grupos que existían en ese momento, pero estamos concentrándonos en los fariseos. Los fariseos, ellos, hermanos, habían adoptado ciertas cosas que Dios había dicho y otras cosas que Dios había dicho. Ellos fíjense bien en esto, habían tomado la decisión de no creer en eso. Y ese era el grupo llamado de los fariseos. ¿Sí? Ese grupo de los fariseos, ellos habían dicho, bueno, creemos en lo que Dios le dio a Israel, pero hay unas cositas de esas que no las creemos, y como no las creemos, no las vamos a practicar, y en lugar de esas vamos a agregar otras cosas más. Y ese era el grupo de los fariseos. Entonces, si Pablo conocía la palabra de Dios y que le había quitado muchas cosas y que las había suplantado humanas y formaron la doctrina de los fariseos, pregunto yo, ¿cómo es posible que Pablo participaba en los homicidios a los cristianos? Porque cuando dice la Biblia en hebreo que Pablo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, el original dice que él estaba participando en los homicidios. Como un hombre que conocía la palabra de Dios y que él, hermano, se asignaba que era un hombre con cualidades extraordinarias y que superaba a muchos, ¿cómo era posible que dentro de él tenía el valor de asesinar a las personas? ¿Cómo explicamos eso? La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 18, verso 21, en una ocasión Pedro le dijo al Señor acerca de la rivalidad que hay con el prójimo. Y Pedro le dijo al Señor esta pregunta. Parece un poco quizás ingenua, pero en realidad no es ingenua, sino que es algo que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Y dice que Pedro se le acercó y le dijo, ¿cuántas veces tengo que yo perdonar a mi prójimo? Mira qué preguntita esa. En la palabra de Dios, que ellos la conocían, estaba supuesto que esa pregunta no cabía. Pero ahora cabía, ahora sí cabía. ¿Por qué? Porque con el tiempo la doctrina había estado cambiando y ahora se tenía una doctrina donde sí se podía hacer, se podía atentar contra el prójimo. Entonces, teniendo al Señor frente a sus ojos, Pedro aprovecha la oportunidad y le dice, ¿será que hay alguna cantidad de veces que tengo que perdonar a mi prójimo sus faltas contra mí? Y después de esas cantidades, número de veces, ahora yo me puedo vengar, le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, si me estás preguntando la cantidad, el número, te voy a decir 70 veces 7. Ahora, ese es un misterio. Ese es porque el número 70 y el número 7, que se repite 2 veces acá en las palabras del Señor, son números que Dios los ocupa para representar la plenitud. Después del 7 ya no hay otro número, hasta ahí nomás se llega. 7. Y el número 7 Dios lo ocupa muchas veces, en repetidas ocasiones, para dar a conocer que es la plenitud y ya no hay más de allí. Ni es menos, está incompleto, pero al llegar a 7 es la plenitud, está completo, no se necesita más. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿lo vas a perdonar?
infinidad de veces a que el perdón esté completo. Nadie dijo amén. Tan tristes ustedes también, hermano. Y verso 23 dice entonces, como Pedrito se quedó callado, así como nosotros, vino el Señor, se dio la vuelta y formó una parábola para enseñar sobre eso. Y dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuántos han estado así, hermano, en algún momento en la vida? Bueno, eso significa que me entienden lo que estamos hablando. Y el Señor dice de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos hemos pasado por eso, hermano? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Verso 28, pero saliendo aquel siervo que le habían perdonado la deuda, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, le ahogaba, dice, diciendo, págame lo que me debes. Me imagino yo que se lo encontró en el camino, lo agarró del pescuezo y lo empezó a ahogar, págame, sí, y lo soltó. ¿Cuántos han estado así en algún momento en la vida? Bueno, son dichosos. Porque hay muchos que han estado así. Y aquí es un poco ético porque lo quiso ahorcar, pero a otros le han puesto la pistola en la cabeza. Y dice aquí la Biblia que el que le había perdonado le estaba poniendo la pistola al otro que le debía. Verso 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Verso 30, mas al que le habían perdonado, dice que él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda completa. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, se lo merece el calificativo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también dijo el Señor Jesucristo para concluir la parábola, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Uno se queda hasta pálido con esta declaración del Señor. Porque uno se pone a pensar lo que Dios le ha perdonado a uno y lo que uno no le ha perdonado a los otros. Y esto es que es el segundo gran mandamiento de toda la palabra de Dios. El segundo. Muchos en las iglesias ponen tantas leyes. Gracias a Dios que aquí no hay leyes. Ponen tantas condiciones. Gracias a Dios que aquí no hay condiciones. Que desde que usted entra, ya le dicen cómo usted tiene que venir vestido al siguiente culto. Desde que usted da la primera ofrenda, ya le dicen de cuánto va a ser su cuota a partir del siguiente culto. Desde que usted apareció, ya le dicen cómo usted va a hacer en las siguientes reuniones que viene. Pero, ¿dónde está el segundo gran mandamiento que el Señor dejó en su palabra? Que tiene que ver con el trato del prójimo, con las relaciones conflictivas
de personas, de hermanos que nos rodean. Dice aquí, hermanos, la escritura que el Señor les dijo, la misma ley que usted le aplica a su prójimo es la misma ley que el Padre te la va a aplicar a ti. Y hermanos, el Señor mencionó una palabra y es la palabra corazón. ¿Qué es el corazón? Déjeme decirle lo siguiente, el corazón, aunque nosotros en nuestra imaginación miramos lo que el órgano dentro de nuestro cuerpo, pero el corazón es un área en nuestra vida. Un área en nuestra vida que es un misterio. Nosotros no sabemos si es grande como un edificio, si es tan pequeñito como una bolsa, si es tan amplio, si es rectangular, cuadrado, redondo. No lo sabemos. Pero es algo que es parte de nuestra vida. Esa área del corazón no puede estar en otra persona, puede estar solamente a quien Dios se la asignó. Dios nos asignó un espíritu a nosotros, un alma, un cuerpo. Nadie puede sacar un poco de su espíritu y ponerlo en otro cuerpo y del otro cuerpo pasarlo al espíritu. No se puede hacer eso. Dios asignó un espíritu, un alma, un cuerpo, un corazón para cada individuo. Y ese corazón es donde se concentran las emociones, los sentimientos. Por eso es que cuando el esposo quiere a la esposa, le dice te amo con todo mi corazón y le dibuja un corazón. Pues las esposas quedaron calladas. ¿Qué? Amén, aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está diciendo que le está demostrando los sentimientos que hay en ese corazón. Ahora, ahí se guardan las emociones. Si usted odia, odia con el corazón. Si usted ama, ama con el corazón. Entonces, hermano, esos sentimientos, ¿dónde radican? Radican en el corazón. El odio radica en el corazón. El amor radica en el corazón. La bondad radica en el corazón. Hermano, los sentimientos, las emociones, todas están en el corazón. Hoy usted puede decir, te amo, y el día de mañana te está diciendo, te odio. Yo dije algo bien serio y se ponen a reír. ¿Por qué será? Y uno dice, ayer me dijo que me amaba y hoy me dice que me odia. Y entonces, ¿qué es? Ahora, el Señor dijo en su palabra en Jeremías que el corazón es engañoso. De todas las cosas creadas, el más engañoso es el corazón. Quiere decir que nosotros cargamos con una parte de nuestra vida que es bien fácil darse vuelta y tornarse. Por eso es que las relaciones matrimoniales se llenan de conflicto. Y eso es por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque hay sentimientos que están interactuando entre dos personas. A veces actúa entre tres, ¿verdad? Entre cuatro, la suegra, los cuñados y las hermanas, los hermanos y todo. Pero es entre dos personas. Están interactuando emociones, están interactuando, hermanos, sentimientos entre los dos. Están interactuando, hermanos,
hermano, el odio, el rencor, el amor, todas las emociones están ahí y tienen que esas emociones, hermano, finalmente encontrar una estabilidad. A esa estabilidad, ¿cómo se le llama? Madurez en el matrimonio. Pero cuando se están agarrando del pelo y la otra de la nariz, hermano, y el otro de la oreja, ¿verdad? Es porque todavía no han logrado la estabilidad emocional, la estabilidad, la madurez. ¿En qué? En sus emociones. Que cuando quiere, hermano, expresar el odio, tiene que meter el freno de mano con el freno de pie. Si masito lo digo. Y entonces, hermano, logra tremenda victoria ahí en ese momento. Pero, hermano, cuando es difícil meter los frenos y demostramos el odio de nuestro corazón, y después cuando vemos el problema tan grande, decimos, caramba, como que me hubiera quedado callado mejor. Pues parece que sí. Entonces, el corazón, hermanos, que el Señor Jesús menciona acá, nos da a nosotros una luz. ¿Por qué? Porque queremos, hermano, descubrir en Pablo cómo un hombre con vasto conocimiento de la palabra de Dios tenía el valor de asesinar a los mismos israelitas solamente porque hablaban de un Jesús que había resucitado entre los muertos y que estaba sentado a la diestra del Padre. Y a él no le importaba si los apóstoles, hermanos, hacían milagros, señales o las maravillas, si eran sanados, si los demonios salían. No le importaba. Él venía y los mataba. Entonces había un problema en él. ¿Cuál era ese problema? Había un problema. Y el problema en él estaba, hermanos, en el corazón. Gracias. Estaba en el corazón. ¿Y cuál era el problema que había en su corazón? Había odio. Y hermano, ¿y cómo él entonces trabajaba el odio? Con la palabra del Señor. Ahora, para mí es muy importante, hermanos, hablar lo que estoy diciendo, porque yo le quiero demostrar a usted, hermanos, que en una iglesia y sin importar la denominación que sea, católico, protestante, evangélico, pentecostal, del séptimo día, hermano, no importa la religión que sea, pero hay cosas que nosotros las hacemos humanamente, las hacemos con las fuerzas de nuestra carne. Y hay momentos donde nuestras fuerzas de humano o de una persona religiosa, hermanos, ya no pueden más. Y cuando ya no puede dar más, hermanos, es donde entonces nosotros necesitamos la intervención de un poder mayor que nosotros. Porque Pablo, con todo su conocimiento, oiga bien, Pablo con todo su conocimiento de la palabra de Dios, no podía frenar el odio en su corazón por asesinar a las personas. Y en todas las religiones del mundo tenemos personas que conocen y profesan la doctrina o parte de la doctrina de la palabra de Dios, pero hay cosas en sus corazones que necesitan una intervención sobrenatural de parte de Dios. Ahí le entregué ya el mensaje.
Déjeme decirle qué tan complicado es esta situación. Yo me lo imagino que es algo así. Entre las cosas del Señor y las cosas del hombre hay una línea divisoria. Hay una línea divisoria, así. Es una línea invisible, digámoslo de esa manera. Que a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos en la línea de Dios. A veces no nos damos cuenta y estamos en la línea de los hombres. Pablo no se había dado cuenta que lo que él estaba haciendo de asesinar a los cristianos no lo ponían como un hijo de Dios, sino lo ponían como un asesino que necesitaba que la justicia de Dios viniera sobre él. ¿Sí me entiende esa parte? Es algo tan sutil que no nos damos cuenta a veces. A veces dentro de las iglesias, los líderes ponen en los asistentes tanto reglamento y dicen desde el púlpito, así dice Dios. Mentira, Dios no ha dicho nada. Y las personas se sienten como atemorizadas, porque así dijo Dios. Y lo dijo ese hombre que está al frente. Y las personas lo creen. Y ese era el problema terrible que había en aquel tiempo, por lo menos con los fariseos. Y uno de los momentos donde, déjeme expresarlo de esta manera, donde el Señor, yo siento que fue uno de los momentos donde Él explotó. Aparte de aquel momento cuando Él se quitó el cinto y sacó a aquella gente del templo a cinchazos, hermano, para que salieran porque no querían salir, y Él, hermano, se quedó solo con los enfermos y los sanó a todos en el templo. Y dijo, mi casa de oración será llamada para todas las naciones del mundo. Aparte de ese momento tan eufórico del Señor, creo yo que el segundo momento que Él enfrentó fue, hermano, cuando le dejó ir unos buenos misiles a los fariseos. Y les, hermano, les peló la cara y los desnudó y les dijo cuánta cosa eran en ese momento. Entonces, eso significa, oiga, eso significa que muchas veces lo que nosotros practicamos o bien son cosas de los hombres o bien son cosas del Señor. ¿Por qué digo esto? Por la siguiente razón. Romanos capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino, verso número 8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de ley es el amor. Significa, ¿qué cosas usted puede hacer con su prójimo? Bueno, le puede robar. Y ahí usted está quebrantando la ley del Señor. Por eso que aquel hombre que se subió a aquel árbol que era pequeñito y que se subió al árbol para ver al Señor, y que era un hombre rico y que parte de sus riquezas provenían de ganancias injustas, es decir, que les había robado a otros.
Y vino el Señor y le dijo: bájate de ese árbol porque voy para tu casa. Y el hombre se bajó del árbol, y cuando el Señor entró a su casa, lo primero que le dijo fue: Señor, todo lo que he robado se lo voy a duplicar a la gente y se lo voy a retornar. Y el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, ¿qué cosas usted le puede hacer a su prójimo? Le puede mentir y usted está quebrantando la ley del Señor. Pero en nuestras iglesias, ¿quién no miente? ¿Quién no le dice: hermano, ¿y por qué no vino? Ay, que y empieza la esposa por atrás a pescarlo. Fíjese que estaba trabajando, le dice. Es que me está pescando. ¿Desde cuándo? En la iglesia. ¿Quién no miente en la iglesia? ¿Quién no roba en la iglesia? ¿Quién no adultera cuando vende un producto? ¿Está vendiendo miel de abeja? Échale agua, mira. No, pues si quieren, pues que la compre. Si no, pues que hay que ver que compra. Y le echa agua, adulterando la miel de abeja. Está vendiendo unos tamalitos a 3 por el dólar. Mira, muy grande, hace los más chiquitos. 2 por el dólar. 3, 1.50. ¿Quién no hace eso en una iglesia? Usted como que tiene el gozo de los apóstoles, que están más gozosos de este culto. ¿Quién no hace eso en la iglesia? Yo siento que los pastores se roban las ofrendas. ¿Qué pastor no roba? Y digamos de la gente que el Señor les pide que apoyen, y cuando van a apoyar dicen: aquí ha pasado. Yo siento que es mucho. ¿Y para qué este hombre quiere tanto dinero? No, dale 5 pesos y ya. Es más, que te dé vuelto. Dice Dios: le robará el hombre al Señor. Bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hagamos con nuestro prójimo, hermano, ¿qué empleado no le ente a su jefe? Y viene con aquel drama: mira que me caí de la segunda planta, pero yo seguí trabajando. Mentiroso, estuvo dormido en el sótano. Todo lo que nosotros hagamos con nuestro prójimo, Dios lo mira. Y lo que Él mira de nosotros, lo escribe en el libro allá en los cielos. Sea bueno o ya sea malo. Si usted al terminar del culto abraza a uno de sus enemigos, créame que allá al cielo le van a tomar una foto y le hacen download y se graba allá en el cielo. Y se lo toman en cuenta. Usted mira a un necesitado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hemos necesitado? Le falta pantalón. No, pero los pantalones valen $3, valen los pantalones $2, que consiga otro por allá. Mire, no le ponga condición a la necesidad. Dérselo y deje que de ahí para allá Dios se encargue con eso. Si lo va a invertir, si lo va a perder, lo va a regalar, déjelo pero lo que usted, voy a esto, lo que usted hizo, lo escriben allá en el cielo y lo toman en cuenta.
todo lo escribe. Usted dio un peso, medida de un peso le escriben ahí arriba en los cielos. Dio 5,000, medida de 5,000. Hermano, todo lo escriben ahí. Todo lo que uno hace con su prójimo forma parte de la segunda, del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. ¿A quién le gusta que le mientan? Que le digan mentiras. ¿A alguien le gusta que le digan mentiras? ¿A alguien le gusta que le estén robando? ¿A alguien le gusta, hermano, que lo insulten, que lo miren de menos? ¿A alguien le gusta, hermanos, que lo traten con miseria? Vaya, ven a comer su arrocito. 2 cucharaditas porque la vida está cara y ha subido de precio. Y no me va a dejar nada y lo lambe así, el plato. Porque así le enseñaron sus abuelos. Sí, dice uno. No seas miserable. Mi mamá decía, mi tía me decía, Roberto, ¿qué anda en la bolsa? Nada, dice que voy a andar. Uy, me ponían las moneditas. Nunca ande con la bolsa vacía porque eso es llamar la miseria, me decía ella. Y ella no tenía en abundancia, pero miraba la abundancia, no en ella, la miraba en mí. Mi mamá no le gustaba que las bolsas de mi pantalón estuvieran rotas porque decía, ahí se va a perder todo lo que te echas a la bolsa. Y ella me lo cosía y me lo cosía. Y hermano, ya ve cómo lo cosían las madres antes, ¿no? Me lo cosía. Porque decían, no hay que llamar la miseria, hay que llamar la abundancia. Y lo que uno hace, hermanos, lo que uno da a sí mismo, Dios lo regresa hacia uno. Yo le he contado a usted cómo yo en mi juventud me interesé, sin que nadie me lo dijera, en ayudarle a los niños que no tenían padres. ¿Por qué? Porque yo tenía mi mentalidad, no tenía novia, ni nada de eso, ni andaba buscando novia, pero yo tenía mi mentalidad en aquel tiempo y decía, cuando yo tenga mis hijos, lo que yo no pueda hacer por ellos, Dios le va a poner las personas para que les ayude y los levante. Y lo he podido ver. Lo he podido ver. Digo, Señor, hace años que yo pensé eso. Y ahora, después de muchas décadas, estoy viendo la cosecha de algo que yo tuve en mi corazón. Entonces, eso es lo que le dice la palabra de Dios. Déjeme terminar con esto. Primera de Juan capítulo 3, verso número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Capítulo 3, verso número 10. Todo aquel que no hace la justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Mire, este es el mensaje, dice Juan, y Juan es un judío. Y Pablo es un judío. Y dice desde el principio, es decir que Pablo sabía esta ley. ¿Y cómo es que no la estaba practicando en ese momento? Es porque había un problema en su corazón. Y dice verso número 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Oiga, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran buenas, las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, y eso es lo que dice exactamente en hebreo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Exactamente lo mismo. Por eso es que Dios en los cielos, oiga, antes que usted vaya a hacer las cosas, ya en los cielos lo toma en cuenta como que si lo hubiera hecho. Si usted le dice aquí a un hermano, no te doy otra porque ahí está el pastor enfrente, porque te diera una buena rematada en el suelo.
no le pegó, pero allá en los cielos le tomaron el videíto, le hicieron download y lo titularon Le pegó. Y cuando usted esté allá arriba y tenga que dar cuentas, usted va a decir, pero Señor, yo a darle iba, pero no le pegué. Porque tu palabra me hizo, pero a darle iba y no le pegué. Y el Señor le va a decir, en la tierra es así, pero en los cielos le pegaste. Y la cuenta que tienes aquí arriba es que le dejaste un ojo bien morado. Así son las cosas en el cielo. Por eso es que cuando usted camina en la tierra, y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos, rijámonos como que si estuviéramos caminando en el cielo. ¿Para qué? Para que sepamos cómo conducirnos en los caminos del Señor. Dice, verso número 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Creo que primera de Juan 4, aquí está, y terminamos con eso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es un doctor de la ley de Dios. Es un mentiroso. Y el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos a finalizar en esta hora. Me he introducido, hermanos, en un terreno muy profundo y muy delicado, que tiene que ver con el corazón del hombre. Hemos estado siguiendo bien de cerca la biografía de Pablo. ¿Para qué? Porque yo quiero que usted vea que lo que ocurrió en él es exactamente lo mismo que ocurre en muchos que tienen religión, sin importar el nombre que tengan. Pero quiero también que usted observe que así como Dios rescató a Pablo con todo lo que él tenía, Dios es poderoso para rescatar a cualquiera que esté en esa misma condición. Porque en esencia todo tiene que ver con el corazón. Y el corazón es la prioridad para el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia el Señor dijo estas palabras. No quiero terminar sin decir lo que el Señor dijo. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado, oiga, a sanar el corazón de ellos. Eso significa que no importa cómo esté tu corazón, el Señor está aquí con nosotros y está contigo ahí donde tú nos miras a través del internet. ¿Con qué propósito? No de hacer contigo otra religión más. El único propósito que Él quiere es sanar tu corazón. Porque eso es
lo que garantizará tu entrada a los cielos. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia en esta hora. Y aunque todavía falta mucha enseñanza sobre este tema, que no lo hemos concluido este día todavía, hemos podido ver, Señor, que la raíz de los problemas en uno tienen que ver con el corazón, con el área del corazón. Ahí en el corazón donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ahí en el corazón es donde nosotros guardamos nuestras impresiones buenas, malas. Ahí en nuestro corazón es donde brotan, es donde se acumulan, es donde salen a relucir tarde o temprano lo que estaba ahí escondido, escondidito, guardadito. Esa área del corazón es la que nosotros tenemos la libertad de que las cosas entren o que las cosas salgan, que las cosas se mantengan y se acumulen o que las cosas puedan dejar ese lugar. Pero nosotros no podemos hacer nada allí cuando las cosas son muy difíciles. Cuando el corazón tiene el control, tiene el dominio, cuando la carne le da la autoridad al corazón para que entonces el corazón se deje ir por los sentimientos de humanos sin tomar en cuenta los mandamientos del Señor. Pero es ahí en el corazón donde el Señor nos dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. A todos los que estamos aquí presentes como los que están a través del internet, este momento puede ser muy importante porque Jesús está muy interesado en poder entrar a tu corazón. Porque lo que está dentro de tu corazón, hasta este momento no has podido luchar y vencer. Hay algo que se ha radicado y ha formado ya una raíz y es difícil de arrancarlo. Algo que te está destruyendo, algo que está acabando con tu vida por completo. Pero que el Señor Jesús te da la respuesta, y la respuesta es de que tú lo dejes entrar a Él, para que Él entonces venga y pueda Él trabajar dentro de tu corazón y traer el cambio que tú añoras, pero que nunca llega. Si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, es tan fácil. Es difícil tomar la decisión, pero es tan fácil hacerlo. Una oración, unas palabras de tu boca pueden resolver ese enigma, esos momentos tan difíciles. Y la ayuda de Dios vendrá, el auxilio de Dios vendrá a tu corazón de una manera sobrenatural. Y quiero hacer esta oración para concluir. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por
todos aquellos que estamos presentes, como los que nos miran también a través del internet, a los que miran esta grabación. Señor, yo quiero hacer esta oración por ellos, para que ellos puedan tomar esta decisión de entregar su corazón, de entregártelo a ti, para que tú vengas y puedas hacer algo en la vida de ellos. Señor, ellos están cansados de la religión, están cansados de tanta doctrina, están confundidos. Señor amado, ellos están luchando con las drogas, luchando con el alcohol, luchando con el sexo, están luchando con las cosas, con el pasado en sus vidas que no los deja prosperar. Señor, en esta hora te ruego que vengas al corazón de ellos y puedas, Señor amado, hacer ese milagro, porque esa es la especialidad. Tú haces los milagros en los corazones, transformando las vidas desde el corazón, desde lo más profundo del corazón. Pero que tú no puedes hacer nada si primero ellos no toman esa decisión de entregar esa área y ponerla delante de ti. Si usted quiere hacer esa oración a los que nos miran a través del internet, a los que miran esta grabación, ahí donde usted se encuentra, repita conmigo estas palabras. Mis palabras no salvan, pero mis palabras pueden ayudarle a usted a que usted pueda tener una guianza en el momento cuando usted le entrega su corazón al Señor, y para que Él entonces pueda tomar ese corazón y comenzar a trabajar en toda su vida hasta transformarla y hacerle una nueva persona. El Señor no le va a dar una religión más. Yo no le pido que usted se salga. Yo lo que le pido es que le entregue su corazón, y el resto Dios lo hará en su vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi pasado, te entrego mi futuro, mi presente. Señor, abro las puertas de mi corazón, lo pongo en tus manos, te entrego todo lo que está ahí para que tú lo tomes y me hagas una nueva criatura. Te lo pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias te damos por aquellos, Señor amado, que en alguna parte hicieron esta oración. Y así como yo estoy seguro que tú estás aquí con nosotros en este templo, en este edificio, en este momento, en este servicio, así también yo sé que tú estás al lado de ellos, dándole una respuesta y dándoles esa esperanza del nuevo nacimiento que está en tu palabra, de transformarlos en lo más profundo del corazón para que ellos sean moradores de la patria celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a, hermano, a finalizar y vamos a recoger las ofrendas y vamos a orar por ellas. Si usted nos entregó su ofrenda, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y si usted quiere entregarla en esta hora, puede, hermano, escoger un sobre y poder, hermanos, entregarlo en este momento, si fuera, ¿verdad?, la ocasión. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, hágase voluntad como los cielos también en la tierra. Jesús, gracias por otro día que hay vida, Jesús. Gracias por este día que nos diste hoy, Jesús. Gracias por otro día que está en tu casa, Jesús. Este día es muy importante para nosotros, Jesús, porque estamos en tu casa, Jesús, aprendiendo más y más y más que ti, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a orar para los hermanos que están aquí y no están aquí, Jesús. Por favor, gracias, Jesús. Gracias. Gracias por cuidarnos, Jesús. Hay personas hoy que amanecen en el hospital.
permanecen conectados en una máquina, Jesús, que aire o una cosa, pero como te amamos, Jesús, y como tú los amas también, los cuidaste mucho, Jesús. Gracias, Jesús. Orar por los ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, vamos ahora para quedar despedidos. Recuerde, el día miércoles tenemos la oración por medio de Zoom. Día sábado tenemos la reunión de matrimonios por medio de Zoom. Y hermanos, no se olvide también el fin de semana, sábado, domingo, o si fuera un día de la semana, hermanos, de escogerlo cualquier día para poder, hermanos, ayunar y poder, hermanos, presentarse delante del Señor, hermanos, para que buscar la bendición de parte de Él. Vamos a orar en esta hora para quedar despedidos. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste, Señor amado, de poder celebrar este servicio a ti. Gracias, Señor amado, por la reunión que nos entregaste. Gracias por este templo que nos permite, Señor amado, usarlo. Y gracias, Dios eterno, por los hermanos, los amigos también, Señor amado, que han estado con nosotros, acompañándonos a través del internet. Dios trae bendición para todos y permite, Señor amado, que nuestro corazón, Señor amado, esté siempre delante de ti, esté siempre en tus manos preciosas, para que tú nos moldees conforme a tu voluntad perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Gracias. Amén.